Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la junta de un marco espacial se somete a 4 fuerzas de los miembros. El miembro OA se encuentra en el plano XY y el miembro OB se encuentra en el plano YZ. Determine la fuerza que actúa en cada uno de los miembros y que es necesaria para alcanzar el equilibrio de la junta. Muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el siguiente marco espacial y nos dice que la fuerza 1 está en el plano XY. ¿Qué quiere decir que está en el plano XY? Si nos dice esto, significa que solo la fuerza 1 tiene componente en el eje X y en el eje Y. Solo en estos dos planos. Significa que la componente 1 en el eje Z va a ser 0. Y dice que en el miembro OB, en el caso OB, este miembro está actuando la fuerza 2. La fuerza 2 ¿en qué plano se encuentra? En el plano YZ. Quiere decir que esta fuerza 2 tiene una fuerza en el eje Z y en el eje Y. Pero en el eje X no tiene una fuerza, ya que se encuentra en el plano YZ. Es lo que nos quiere decir esta parte del enunciado. Y también lo podemos apreciar gráficamente, ¿sí? Pero bueno, más adelante analizaremos esa parte, ¿sí? Determine la fuerza que actúa en cada uno de los miembros, es decir, cuánto vale la fuerza 1, cuánto vale la fuerza 2 y cuánto vale la fuerza 3. Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, en estática, cuando un problema dice alcanzar el equilibrio, quiere decir que todas las fuerzas sumadas deben ser igual a 0. Eso es el equilibrio dentro de la estática, ¿sí? Muy bien, comencemos con el desarrollo de este problema, ¿sí? Como todo ejercicio, vamos a comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Como estamos en 3 dimensiones, dibujamos nuestro propio plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z, ¿no es cierto? A continuación vamos a dibujar las fuerzas que se encuentran actuando en el sistema, o bueno, en este marco espacial, ¿sí? En este caso, tenemos 4 fuerzas, y estas 4 fuerzas, ya sea que se unen en un mismo punto, que es en el punto O, recuerden que este es un marco espacial, ¿no es cierto? Entonces, como se unen en un mismo punto, yo puedo proyectar estas fuerzas a dicho punto, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar estas fuerzas. Aquí tengo la fuerza 1, ¿no es cierto?, que va desde O hacia la derecha. Tengo la fuerza 2 que se acerca hacia el punto O, ¿no es cierto? Tengo la fuerza de 200 libras que desde O va hacia abajo, ¿no es cierto? Y tengo la fuerza 3 que va hacia la derecha, hacia el punto O, ¿no es cierto? Sí, el punto O sería el origen para nosotros, correcto. Listo. Una vez que nosotros hayamos dibujado las fuerzas, el siguiente paso va a ser dibujar las direcciones. Recuerden que nos pueden dar ángulos o triángulos pitagóricos. En este caso nos dan ángulos, ¿sí? Muy bien, respetamos, solo nos dan ángulos para la fuerza 1 y para la fuerza 2. ¿Por qué? Porque estas fuerzas se encuentran inclinadas, ¿sí? Y para el caso de la fuerza 3 y para el caso de la fuerza de 200 libras no nos dan un ángulo. ¿Por qué? Porque la fuerza 3 es paralela al eje Y y porque la fuerza de 200 libras es paralela al eje Z, ¿sí? Es decir, tienen la misma dirección, horizontal el eje Y, horizontal la fuerza 3, vertical el eje Z, vertical la fuerza de 200 libras, ¿sí? Para ellos no necesito un ángulo, pero para las fuerzas que no es paralela a ninguno de los 3 ejes, sí necesito estas direcciones, ya sea en forma de ángulo o ya sea en forma de triángulo pitagórico. Otra cuestión muy importante son estas pequeñas líneas que podemos apreciar aquí. Por ejemplo, para el miembro OA tengo una línea paralela al eje y una línea paralela al eje X. Significa que se encuentra en el plano XY, porque tiene una línea paralela al eje X y al eje Y. Esta fuerza 2 tiene una línea paralela al eje Z y tiene una línea paralela al eje Y. Esta entonces significa que la fuerza 2 está actuando en el plano YZ. Es lo que nos quería decir el enunciado. A pesar de que lo escribe, también lo está aclarando en la parte gráfica, ¿sí? Es por eso que estas líneas son muy importantes. Muy bien, aquí está el ángulo de 45 grados, el ángulo de 40 grados. Y bueno, eso sería todo y podemos decir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo. Una vez que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo, recién en este momento podemos hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, debemos encontrar el valor de cada una de estas fuerzas. ¿Pero con qué condición? De que deba alcanzar el equilibrio, es decir, que las fuerzas deben ser igual a 0. Pero recuerden que para sumar las fuerzas, yo debo conocer cada una de estas fuerzas en forma de vector. Si no están en forma de vector, yo no puedo sumarlas, ¿sí? Entonces el primer paso es eso. Vamos a expresar cada fuerza en forma de vector.
¿Sí? Muy bien, la fuerza 1, ¿ya? Voy a hacer un pequeño esquema, ¿no es cierto? Antes de pasar la explicación, que ya está hecha, ¿ya? Entonces, tengo la fuerza 1 que se va hacia dónde, ¿no es cierto? Este sería el origen, el punto O, es decir, y la fuerza 1 estaría hacia acá, ¿no es cierto? Esta sería la fuerza 1, y aquí está el ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, primer paso, voy a dibujar las componentes de esta fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza, ¿hacia dónde se va la fuerza 1? Se va hacia la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? Se va hacia la derecha y luego se va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser fuerza 1, ¿no es cierto? ¿Paralela a qué eje? ¿Esta línea a qué eje es paralelo? Es al eje Y. Entonces, esta sería mi fuerza 1 en el eje Y. ¿Y esta línea a qué eje es paralelo? Al eje X. Entonces, esta sería mi fuerza 1 en el eje X, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nos damos cuenta, hay una línea paralela al eje X y paralela al eje Y para formar la fuerza 1. Pero no hay ninguna línea que sea paralela al eje Z para formar la fuerza 1. Entonces yo puedo deducir que la fuerza 1 en el eje Z, ¿no es cierto?, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna línea paralela al eje Z. Y también me dice el ejercicio que la fuerza 1 se encuentra en el plano XY. Es decir, que en Z no tiene componente. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya sepa cuáles son sus nombres, debo saber su signo. Es decir, si son positivas o negativas. ¿Esto de qué depende? De la flechita del vector, ¿no es cierto? De estas flechas. Recuerden que esta va hacia la derecha y esta va hacia arriba, porque la fuerza 1 va derecha arriba, ¿no es cierto? Entonces, este es el origen, ¿sí? La fuerza en el eje Y, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. ¿Dónde está el eje Y? Con respecto al origen, hacia la derecha. Entonces, como se está acercando hacia el eje Y, yo sé que la fuerza en el eje Y es positiva. Vamos con la fuerza 1 en el eje X, ¿no es cierto? Este sería el origen. La fuerza 1 en el eje X, ¿hacia dónde se va? Hacia arriba. Pero ¿dónde está el eje X con respecto al origen? Está hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, se está alejando del eje X. Cuando una componente se aleja del eje, yo digo que es negativa. En este caso, como se está alejando del eje X, esta fuerza 1 en el eje X va a ser negativa. Listo, ya tengo su signo. Ahora debo saber cómo calcularla. Cuando me dan el ángulo, recuerden que siempre debemos utilizar las funciones trigonométricas seno o coseno, ¿sí? Muy bien, ¿cuándo utilizo seno y cuándo coseno? Seno siempre utilizo para el lado que se encuentra al frente del ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Aquí está, ¿no es cierto? Voy a señalarlo aquí. Aquí está el ángulo de 45 grados. ¿Cuál se encuentra al frente de 45 grados? Enfrente de 45 grados está la fuerza 1 en el eje X. Entonces, para el que se encuentre al frente, voy a utilizar seno. En este caso, para esta componente voy a utilizar seno. Y por consiguiente, si un lado utilizo seno, para el otro debo usar necesariamente coseno. Y listo, ya sé cómo calcular las componentes, ¿sí? Entonces es lo que hice justamente aquí. Fuerza 1 en el eje X, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que era negativa, menos. Multiplicamos la magnitud, que en este caso la magnitud es F1, ya que no conozco, por el seno, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que es el seno de qué ángulo, obviamente del ángulo con el que estamos trabajando, que en este caso es 45 grados. Por seno de 45 grados, ¿sí? Seno de 45 grados es de menos 0.7071 F1, ¿sí? Recuerden que cuando tienen ángulos, yo les aconsejo utilizar 4 decimales para que la respuesta sea lo más exacta posible. Listo, muy bien. Ya tengo la fuerza 1 en el eje X. Ahora vamos con la fuerza 1 en el eje Y. Ya sabemos que es positiva, ¿no es cierto? Y sería la magnitud de la fuerza, ¿no es cierto? En este caso, fuerza 1 por el coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es 0.7071 F1. Y vamos con la fuerza 1 en el eje Z, y en este caso es 0, ya que no tiene componente en el eje Z. Así que ya puedo ordenar la fuerza 1 en forma de vector. Y esto va a ser, recuerden, la fuerza 1 en forma de vector la denotamos con una flecha encima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ordena en forma de vector? Sería la fuerza 1 en el eje X, Y, más la fuerza 1 en el eje Y, J, más la fuerza 1 en el eje Z, K. Esta va a ser la estructura para un vector, ¿sí? La X siempre va con Y siempre va con J y Z siempre va con K. Eso nunca va a cambiar, ¿sí? Reemplazamos valores. Y ya tengo la fuerza 1 en forma de vector. Voy a hacer lo mismo para la fuerza 2, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar todo esto.
Y voy a hacer lo mismo, pero para la fuerza 2, ¿sí? Presten mucha atención, ¿sí? En este caso, para la fuerza 2 también nos dan un ángulo. Muy bien, entonces vamos a dibujar la fuerza 2, ¿sí? Primero, ya, aquí está la fuerza 2. Primero la dibujo a la fuerza original. ¿Hacia dónde se va? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces la fuerza 2 se va hacia la izquierda y hacia arriba y se forma con un ángulo de 40 grados. El ángulo, si ven, está aquí. 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo de 40 grados, ya lo tengo dibujado, ahora voy a cambiar de color para dibujar las componentes. Se va hacia la izquierda y hacia arriba, ¿sí? Entonces, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Siempre debo dibujar las componentes en donde esté el ángulo, ¿sí? En este caso, como el ángulo de 40 grados está acá, tengo que dibujar acá las componentes. Y respeto la dirección original de la fuerza. La fuerza 2 va hacia la izquierda y hacia arriba. Arriba y hacia la izquierda. No estoy cambiando nada. Muy bien, entonces voy a cambiar esto aquí. Justamente me está estorbando el nombre. Voy a ponerle acá el nombre, ¿ya? Perfecto. Aquí está la fuerza 2. Voy a calcular las componentes, ¿no es cierto? Primero debo saber si estas son... Primeramente debo saber qué componentes son. Esta sería la fuerza 2. ¿En qué eje? Si nos fijamos, esta línea, ¿a qué eje es paralelo? Es paralelo al eje Y. Entonces sería mi fuerza 2 en el eje Y. Listo. Y esta línea sería mi fuerza 2. ¿En qué eje? Me fijo a qué eje sea paralela. Esta línea, ¿a qué eje es paralela? Es paralela al eje Z. Entonces sería mi fuerza 2 en el eje Z. Y no tiene ninguna línea que sea paralela al eje X, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que mi fuerza 2 en el eje X automáticamente es 0, porque no tiene componente en el eje X. Y listo, ya tengo las componentes. El siguiente paso debo saber si son positivas o negativas. Entonces, en el eje Y se va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero con respecto al origen, ¿dónde se encuentra el eje Y? Es decir, la letra del eje Y se encuentra hacia la derecha. Pero esta se está yendo hacia la izquierda, es decir, en sentido opuesto. Cuando se va en sentido opuesto, la componente es negativa, ¿sí? Y la fuerza 2 en el eje Z, ¿hacia dónde se va? Hacia arriba, ¿no es cierto? Y con respecto al origen, en el diagrama original, ¿dónde está el eje Z? Hacia arriba, ¿no es cierto? Tienen la misma dirección. Entonces, cuando tienen la misma dirección, yo digo que esta componente es positiva. Y listo. Ahora debo calcular estas componentes y yo tengo el ángulo. Entonces debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿no es cierto? Seno voy a utilizar para el ángulo que se encuentre para el lado que se encuentra al frente del ángulo. Entonces, ¿dónde está el ángulo? Aquí está, 40 grados. Este es el ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál se encuentra al frente del ángulo? Este lado, que sería la fuerza 2 en el eje Z. Entonces para la fuerza 2 en el eje Z voy a utilizar la función seno, ¿no es cierto? Y si aquí utilizo seno, por consiguiente, para el otro lado sí o sí debo utilizar coseno. Y listo. Con esta explicación, ahora sí puedo presentarles el cálculo, ¿sí? Entonces, mi fuerza 2 en el eje X es igual a 0. Ya les expliqué esta parte. Mi fuerza 2 en el eje Y, ya había dicho que es negativa. Se multiplica la magnitud de la fuerza, que en este caso es fuerza 2, por coseno de 40. Ya había dicho que se utiliza coseno de el ángulo. En este caso el ángulo que estamos hablando es de 40 grados, ¿sí? Entonces, coseno de 40 es 0.7660 F2, ¿no es cierto? Este menos es porque ya era negativa esta componente. Ahora vamos con la fuerza 2 en el eje Z. Ya sabemos que es positiva y sería la magnitud de la fuerza, que es F2, es decir, el valor de toda la fuerza por, ya habíamos deducido que debemos utilizar seno de el ángulo, que en este caso es 40 grados. Todo esto nos da que la fuerza 2 en el eje Z es de 0.6428 F2. ¿Sí? Entonces ordeno mi fuerza en forma de vector. Mi fuerza 2 simplemente es como la 1, cambia simplemente los nombres. X va con Y, Y va con J y Z va con K. Reemplazo las componentes y tengo la fuerza 2 en forma de vector. ¿Sí? Sigamos con el análisis. Ya tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 en forma de vector. Borré porque necesito espacio, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con la fuerza 3 y con la fuerza de 200 libras, que le voy a llamar fuerza F, ¿sí? Cuando las fuerzas no tienen ángulos, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque significa que son paralelas a uno de los ejes. En este caso la fuerza 3 es paralela al eje Y. Entonces, si es
Si una fuerza es paralela al eje Y, significa que esta fuerza en el eje X y en el eje Z es 0. ¿Sí? Entonces, mi fuerza 3 en el eje X es 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Mi fuerza 3 en el eje Y es igual a, como es paralela al eje Y, toda la fuerza se va a actuar en este eje, ¿no es cierto? Es por eso que, ¿cuánto vale toda la fuerza? Como no la conozco, toda la fuerza vale F3. ¿Y por qué es positivo? Recuerden, con respecto al origen, ¿dónde está el eje Y? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Y la fuerza 3, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, como tiene la misma dirección, es por eso que es F3 positivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿y mi fuerza 3 en el eje Z cuánto sería? Sería 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Significa que solo tiene componente en el eje Y y en los otros dos ejes va a ser 0. Entonces, ordeno la fuerza 3 en forma de vector, ¿sí? X con Y con J y Z con K. Y la fuerza 3 en forma de vector tiene la siguiente estructura. A esta fuerza la decidí llamarle fuerza F, ¿no es cierto? En este caso, esta fuerza de 200 libras es paralelo, ¿no es cierto?, al eje Z. Entonces, ¿qué significa si es paralelo al eje Z? Significa que en el eje X y en el eje Y, esta fuerza va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, decidí llamarle F, ¿no es cierto? Esta fuerza decidí llamarle una fuerza F. Entonces, F en el eje X va a ser 0. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Z. Mi F en el eje Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Z, ¿no es cierto? Y mi fuerza en el eje, aquí me faltó, se me ha borrado de más, pero ahorita lo corrijo. Mi fuerza F en el eje Z, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos 200 libras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Primeramente, como es paralelo al eje Z, toda esta fuerza va directamente al eje Z. Es por eso que es 200. ¿Y por qué negativo? Porque, ¿no es cierto?, en el plano original, desde el origen, ¿dónde está el eje Z? Hacia arriba, ¿no es cierto? Pero la fuerza, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia abajo, ¿no es cierto? Se está alejando, es por eso que es negativa. Ordeno la fuerza en forma de vector, ¿sí? Y listo. En este caso la fuerza sería 0i más 0. Aquí me faltó otra letra. No hay que olvidarse estas letras de aquí, ¿sí? 0j, ¿sí? Menos 200k libras. Y listo, ya tengo las 4 fuerzas en forma de vector. Una vez que yo tenga las 4 fuerzas en forma de vector, nuevamente aquí se me ha ido la j. No se olviden, por favor, la j tiene que estar aquí. Sí, bueno, no me permite escribir, pero bueno, aquí debe ir la J. Eso, ya. Aquí va la J, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que ya tengo las fuerzas en forma de vector, puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Son 3 en 3 dimensiones. Una sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque debe alcanzar el equilibrio. Es por eso que es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje X? Las que están al lado de la Y. Así que sumo todas las fuerzas que están al lado de la Y y todo tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos 0.7071 F1. Aquí me falta un signo. Voy a poner un color rojo para que se note bien. Más, ¿no es cierto? Eso, ahí sí. Entonces, tengo menos 0.7071 F1 más 0, más 0, más 0, ¿no es cierto? Porque son las que están al lado de la Y. Tiene que ser igual a 0. Elimino los ceros que estén sumando o restando y me queda lo siguiente, menos 0.7071 F1 es igual a 0. Despejo F1, entonces, como es igual a 0, esto que está multiplicando va a pasar a dividir, 0 para cualquier número va a ser 0. Significa que la fuerza 1, la fuerza 1 tiene un valor de 0. Listo. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, las que están al lado de la J. Entonces comienzo a sumar. ¿Qué tengo? 0.7071 F1 menos 0.7660 F2 más F3 más 0, incluso aquí me faltó el más 0, ¿sí? Más 0, ¿no es cierto? Debe ser igual a 0. Primero elimino los ceros que estén sumando o restando, este 0 se eliminaría. Y ahora reemplazo los datos. F1 ya sé que tiene un valor de 0, ¿no es cierto? Cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, así que esto, como va a ser 0, ya no lo escribo. Incluso voy a poner aquí, todo esto se hace 0. Simplemente me quedaría estos dos términos. Y tengo lo siguiente. Despejo uno de los dos.
De preferencia el que no tiene decimales y el que es positivo, que sería F3. Como todo esto está restando, va a pasar a sumar. F3 es igual a 0.7660 F2. Listo, no puedo hacer más. Vamos ahora con la tercera ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces las fuerzas en el eje Z son las que están al lado de la K. Y comienzo a sumar. Sería 0 más 0.6428 F2 más 0 menos 200 libras, porque en este caso sí conozco la unidad, va a ser igual a 0. Primero elimino los ceros que estén sumando o restando, ¿no es cierto? O sea, en este caso elimino estos dos ceros. Ahora despejo, la única variable que tengo es F2, así que esto que está restando va a pasar a sumar. Y ahora despejo F2, 0.6428 que está multiplicando va a pasar a dividir. 200 dividido para este decimal va a ser 311.1448 libras, ¿sí? Y ya encontré la fuerza 2. Ahora debo expresarla como me pide el libro, es decir, con tres cifras significativas. Esto quiere decir los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que la fuerza 2 tiene un valor de 311 libras. Listo, ya tengo el valor de F1, F2. Nos falta F3. F3 depende de F2, pero ahora ya conozco el valor de F2, así que puedo utilizar esta ecuación. Reemplazo el valor de F2. Recuerden que esto de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo quiero utilizar esta variable para otro cálculo, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Entonces reemplazo el valor de la fuerza 2, multiplico y yo sé que la fuerza 3 tiene un valor de 238.3507 libras. Asimismo, como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que la fuerza 3 tiene un valor de 238 libras. Y listo, hemos encontrado las magnitudes de las tres fuerzas. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.